Por el bien de la herencia, los hijos satisfechos llevaron a su madre de 70 años al bosque y la ataron a un árbol. Casi perdiendo el conocimiento, la anciana escuchó detrás de ella una voz infantil. La señora Bullock había dedicado toda su vida a trabajar en su propia empresa para el bienestar de sus hijos, pero nunca habría imaginado que pudieran ser tan crueles por obtener la herencia. Estaba acostada en una cama de hospital, mirando al techo como si intentara encontrar algo importante más allá del blanco estéril que la cubría. Sus pensamientos estaban enredados, como finos hilos imposibles de desatar. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, seguida por otra. «Señora Bullock, ¿está llorando?», se escuchó una voz suave. La anciana giró la cabeza y vio a una joven enfermera. La chica tenía un rostro amable, enmarcado por rizos claros y ojos llenos de sincera preocupación. «Todo está bien, querida», respondió ella, secándose la lágrima con el dorso de la mano. «No te preocupes». La enfermera, evidentemente, no le creyó. Se acercó más y se sentó en el borde de la silla junto a la cama. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó, sin apartar la mirada de la anciana. «Mejor», susurró la señora Bullock. Su voz era ronca, como la de alguien que no ha hablado en días. «Dime, ¿ha venido alguien de los míos?». La enfermera vaciló. Desvió la mirada por un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. «Vino su nieto», pero la chica se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Habla claramente, querida». «A tu edad yo también intentaba proteger a los demás, pero la vida me enseñó que es inútil», murmuró la anciana con una leve sonrisa. La enfermera tragó saliva con dificultad y finalmente se atrevió. «Perdón por entrometerme, pero creo que solo le interesan sus bienes». La anciana esbozó una amarga sonrisa. «Todos son iguales. El dinero. Toda mi vida la dediqué a la empresa por ellos. Y ahora solo me ven como un monedero». «Eso es injusto», comentó la chica en voz baja. La señora Bullock la miró con una inesperada calidez. «¿Y qué hay de justo en este mundo? Eres joven, ingenua. Con el tiempo lo entenderás». «Habla como si ya lo hubiera aceptado», replicó la enfermera. «Pero, ¿y si ellos están involucrados en que usted esté aquí?». Esas palabras parecieron quemar el aire. La anciana se quedó inmóvil por un momento, luego sus ojos se entrecerraron lentamente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con dificultad, incorporándose en la cama y apoyándose en las almohadas. «Es solo que escuché a su nieto hablar por teléfono. Le decía a alguien que, si la policía venía aquí, podrían descubrir la verdad». La anciana la miró fijamente y en sus ojos apareció una sombra de preocupación. «¿Son capaces de eso?», murmuró. «Lo dice con tanta calma. ¿Por qué no se lo dice a la policía?». La joven parecía angustiada. «Porque no cambiará nada. El dinero es una maldición. Son capaces de destruirse entre ellos por él. ¿Y a mí? Para ellos soy solo un obstáculo». La enfermera estaba atónita. «Perdone, pero eso suena espantoso». «¿Espantoso?», repitió la señora Bullock, esbozando una amarga sonrisa. «Aún no sabes de lo que son capaces las personas, querida. Especialmente aquellos a quienes amas. ¿Qué piensa hacer?». La joven frunció el ceño. La anciana miró por la ventana y guardó silencio por un momento. «No verán ni un centavo de la herencia. Es todo lo que puedo hacer para castigarlos». La enfermera se levantó, pero todavía dudaba si debía continuar la conversación. «Si necesita ayuda, solo dígamelo», dijo, tocando suavemente el hombro de la anciana. «Gracias, querida. Pero hace mucho tiempo que aprendí a confiar solo en mí misma». Cuando la enfermera salió de la habitación, el silencio llenó la estancia como un pesado manto. La señora Bullock volvió a quedarse sola con sus pensamientos. Miró alrededor de la habitación estéril, deteniéndose en la mesilla donde yacía un viejo álbum familiar.
Extendió una mano temblorosa hacia él y abrió la primera página. La miraban los rostros de sus hijos, sonrientes, aún pequeños, en tiempos en que sus risas eran sinceras. ¿Dónde me equivoqué?, susurró, pasando las páginas. Cada fotografía despertaba recuerdos: el primer paso de su hija, el diploma escolar de su hijo, un picnic familiar en el que todavía eran una familia unida. Pero en la última página su mirada se detuvo en la foto de su nieto. Recordó la frialdad en sus ojos la última vez que la miró. Si la policía viene aquí, las palabras de la enfermera resonaban en su mente. La señora Bullock apretó el álbum con fuerza entre sus manos. Si ese es su plan, no les permitiré ganar, murmuró, y su voz recuperó fuerza. El silencio fue interrumpido por un golpe en la puerta y, sin esperar respuesta, entró en la habitación un hombre alto con elegantes canas. Era Hugh Hatfield, un viejo amigo de la familia y su notario personal. «Bárbara, querida, luces magnífica», dijo él, levantando ligeramente una ceja. «Oh, Hugh, sigues sin poder tranquilizarte, viejo galán», respondió ella con una sonrisa, extendiéndole la mano para saludarlo. «No es mi estilo ignorar a las damas hermosas», contestó él con una sonrisa, sentándose en una silla junto a su cama. «Qué caballeroso», comentó Bárbara con una mueca divertida. «Bueno, ¿a qué viniste?» «Me preocupas, Bárbara», dijo con un tono más serio. «¿Qué ha pasado?» Bárbara se recostó en la almohada y su rostro se tornó severo de repente. «Al parecer, mis queridos parientes han decidido que es hora de deshacerse de mí para quedarse con la herencia», dijo con calma, pero con un amargor evidente en su voz. Hatfield frunció el ceño. «¿Tienes razones para pensar eso?» «Razones tengo de sobra. No estoy ni ciega ni sorda». «¿Y tú, Hugh? ¿Te sorprende?» Su mirada penetrante atravesaba al interlocutor. «Admito que sí», suspiró él, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo. «Esperaba que tus hijos fueran educados con mejores valores». «¿Valores?», rió con amargura Bárbara. «Sus valores son las finanzas. Aunque, claro, es mi culpa. Hice demasiado por ellos y exigí demasiado poco». «¿Y qué decidiste?». Hatfield se inclinó hacia ella, como si esperara una revelación importante. Bárbara sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez. «Que se las arreglen solos». «Esa declaración suena bastante contundente», observó él, sacando una libreta de cuero y un bolígrafo de su bolsillo. «¿Entonces, estás planeando algo?». «Así es», confirmó ella. «Quiero que me ayudes a preparar los documentos». «Estoy aquí precisamente para eso». «Continúa», respondió él, listo para tomar notas. «Primero», comenzó Bárbara, «quiero transferir la empresa a Alice». «¿Alice?». Levantó una ceja. «Sí», asintió ella. «Es la hija de mi difunto esposo de su primer matrimonio. Vive en el extranjero, es una mujer inteligente. Nunca me ha pedido nada, aunque podría haberlo hecho». «¿Estás segura de esta decisión?», preguntó él. «Más que segura. Alice nunca ha exigido dinero. Tiene principios, algo que no puedo decir de mis hijos». Bárbara se quedó callada, como si no quisiera pronunciar esas palabras en voz alta. «En fin, basta de ellos». Hatfield hizo algunas anotaciones rápidas en su libreta. «¿Y qué hay del resto de la herencia?», preguntó con cautela, sin levantar la vista de sus apuntes. «Es simple. Quiero que, después de mi muerte, vendan los bienes y transfieran el dinero al orfanato donde crecí». Bárbara negó con la cabeza, mirándola con una leve sonrisa. «Siempre has sido impredecible». «Esto no es una decisión impulsiva, Hugh», dijo con firmeza. «He pensado mucho en ello». «¿Estás segura de que es lo correcto?», preguntó suavemente. «Correcto o no, es lo que quiero», sentenció ella.
Por un momento, el silencio llenó la habitación, roto solo por los sonidos lejanos de la actividad en el hospital. De acuerdo, dijo finalmente Hatfield. Prepararé todo lo necesario lo más pronto posible. Gracias, Hugh. Siempre has sido de confianza. Recupérate pronto, Bárbara, dijo él al levantarse. Volveré en unos días con los documentos listos. Cuando Hugh salió, Bárbara quedó sola. Sus pensamientos volvieron a girar como un torbellino, pero esta vez tenían claridad. No les dejaré ni un centavo, pensó, mirando por la ventana, donde las ramas de los árboles se mecían suavemente con el viento. Su corazón se sintió un poco más ligero. Tenía un plan. Y los planes de Bárbara Bullock siempre se cumplían. El majestuoso mansión de la señora Bullock, con techos altos y columnas macizas, estaba hoy cargada de una atmósfera tensa. En la espaciosa sala de estar, se encontraban sus 3 hijos, Edward, Mónica y Brad. En la mesa de centro frente a ellos, había copas de whisky, pero nadie parecía relajado. Edward, el hijo menor, estaba recostado perezosamente en una silla, pero el brillo nervioso en sus ojos delataba inquietud. ¿Alguno de ustedes ha visto el testamento? Rompió el silencio mientras bebía un sorbo de whisky. Mónica, la hija mayor, lo miró con desdén. Como siempre, estaba elegante, pero sus labios apretados revelaban su preocupación interna. No, pero hace un mes vi al señor Hatfield visitar a mamá en su oficina, dijo, rodando los ojos. Creo que ya estaba tramando algo. Brad, el hijo del medio, que siempre prefería mantenerse al margen, parecía especialmente nervioso. Se sirvió más whisky y se lo bebió de un trago. Dios mío, nuestra madre ha perdido completamente la cabeza, murmuró. Así parece, coincidió Edward, acomodándose en la silla. ¿Soy el único que cree que ha decidido dejarnos, a sus propios hijos, en la ruina? Mónica se levantó y se acercó a la ventana. Levantó ligeramente la cortina y miró hacia la calle. Puede ser, dijo pensativa. Siempre le ha importado que continuemos con su negocio. Se giró hacia sus hermanos, y sus ojos brillaban con una rabia contenida. ¿Por qué no intentamos abrir esa maldita caja fuerte? Estoy segura de que guarda allí todos los documentos importantes. Edward se echó a reír, pero su risa sonaba nerviosa. Gran idea, Mónica. ¿Y cómo planeas hacerlo? Dijo, extendiendo los brazos. ¿Crees que somos ladrones de películas? Podrías, por una vez, dejar de ser inútil y hacer algo útil, replicó ella con desdén. Escuchen, intervino Brad, intentando calmar la tensión. Pensemos cómo manejar esto de la mejor manera. En ese momento sonó el teléfono de Mónica. Miró la pantalla y se quedó inmóvil. Es mamá, susurró, levantando la mano para indicar a sus hermanos que guardaran silencio. Activó el altavoz. Sí, mamá. Respondió con una voz tranquila, aunque la tensión en sus ojos delataba sus verdaderos sentimientos. Mónica, se escuchó la voz ronca de la señora Bullock, supongo que ya están reunidos para hablar sobre la herencia, ¿verdad? Edward tosió, y Brad se estiró hacia otro vaso de whisky, pero se detuvo al recibir una mirada severa de Mónica. Mamá, estás exagerando, respondió ella con un tono de irritación. ¿Para qué haríamos eso? Del otro lado del teléfono, se escuchó una risa suave. Hijos míos, los conozco demasiado bien, dijo la señora Bullock. Son como depredadores, no dejarían pasar la oportunidad de devorar a su presa. Mónica rodó los ojos, pero antes de que pudiera contestar, su madre continuó. Pero hay un pero. Después de estas palabras, se escuchó un acceso de tos al otro lado de la línea. ¿De qué hablas?, preguntó Mónica, frunciendo el ceño, con un tono más agudo. No recibirán nada, dijo la señora Bullock, y después de una breve carcajada, colgó el teléfono. Un silencio pesado llenó la habitación. ¿Qué dijo?,
Rompió el silencio Edward, levantándose de su silla de un salto. ¿Nada? ¿Nos está tomando el pelo? Te lo dije. Nuestra madre ha perdido completamente la cabeza. Gritó Brad, comenzando a caminar de un lado a otro, visiblemente alterado. ¿Deberíamos ingresarla en un manicomio?, sugirió Edward con sarcasmo. ¿De qué serviría? Brad parecía estar analizando las palabras de su madre. Si ya tomó decisiones sobre la herencia, no podemos hacer nada. Mónica entrecerró los ojos, con una expresión concentrada. No, todavía no sabemos nada con certeza. Hatfield estuvo con ella. Tenemos que averiguar qué hacía allí. ¿Cómo? Dudó Brad. ¿Crees que nos va a revelar sus secretos? Encontraremos la manera, sentenció ella. Pero por ahora, creo que es mejor que nos vayamos. ¿Irnos?, protestó Edward, agitando las manos con frustración. Tenemos problemas, ¿y tú propones que simplemente nos dispersemos? Cada uno en su casa puede pensar en qué hacer, dijo ella con firmeza. No voy a tomar decisiones apresuradas. Agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Está bien, murmuró Brad. Pero debemos ser cuidadosos. Mónica ya estaba en la puerta. Miró hacia atrás y añadió: hablaremos de esto más tarde. Edward y Brad se quedaron en la sala, mirándose el uno al otro. Ambos sabían que los días venideros solo traerían más problemas. Después, también se fueron a sus respectivas casas. La noche ya había cubierto la ciudad con su densa oscuridad cuando Eric, el hijo de Brad, llegó a una clínica privada. Su automóvil, con detalles cromados relucientes, parecía demasiado lujoso para el tranquilo patio del complejo hospitalario. Salió del vehículo y esperó a que se le uniera un hombre con traje impecable y un maletín en la mano, su notario, el señor Grant. ¿Está seguro de que esto funcionará?, preguntó el señor Grant, mirando a Eric por encima de sus gafas finas. Estoy seguro, respondió Eric con calma, ajustándose los gemelos. Tengo un plan. Entraron en el hospital y se dirigieron al puesto de la enfermera de guardia. Una joven con rostro cansado levantó la mirada de la pantalla de su computadora, observando a los visitantes tardíos con sorpresa. Lo siento, señores, pero las horas de visita ya han terminado, dijo ella, cortés pero firme. Eric dio un paso adelante y una sonrisa astuta iluminó su rostro. ¿Tal vez podría ser una excepción para nosotros?, dijo suavemente, sacando unos billetes del bolsillo interior y extendiéndolos hacia la enfermera. Ella se quedó inmóvil, mirando el dinero, y luego echó un vistazo cauteloso al mostrador vacío y al pasillo. Solo por esta vez, susurró, aceptando el dinero y haciéndoles un gesto para que la siguieran. Eric y el notario caminaron por un largo pasillo. Sus pasos resonaban en el espacio vacío, pero intentaban avanzar con cautela para no llamar la atención. Al llegar a la habitación de la señora Bullock, la enfermera se detuvo. 5 minutos, advirtió. Y procuren no hacer ruido. Eric abrió la puerta y entró. La habitación era pequeña, pero estaba decorada con buen gusto. En la cama yacía su abuela, la señora Bullock, pálida pero aún imponente gracias a su postura y mirada. «Abuela», exclamó con una amplia sonrisa. «¿Cómo te sientes?». La anciana giró lentamente la cabeza hacia él, entrecerrando los ojos. «No lo lograrás», murmuró. ¿O acaso crees que no sé que tú intentaste envenenarme? Eric se quedó inmóvil y su sonrisa desapareció. ¿Quién te dijo semejante tontería?, preguntó, aunque su voz sonaba insegura. Sé muchas cosas, Eric, respondió ella, mirando con suspicacia. ¿Piensas que tus juegos sucios quedarán impunes? El señor Grant permanecía en silencio detrás de Eric, su rostro impasible. Abuela, estoy aquí para apoyarte, intentó decir Eric, esforzándose por sonar sincero. ¿Apoyarme? Se rió brevemente, aunque el esfuerzo se transformó rápidamente en una tos.
Fuera de aquí. Y no vuelvas. Su voz se alzó, y los monitores de la habitación comenzaron a emitir sonidos de alarma. Abuela, no te alteres, Arek dio un paso atrás. Pero la señora Bullock continuó gritando. Fuera. Vociferó, mientras los aparatos a su alrededor emitían pitidos cada vez más intensos. La puerta se abrió bruscamente, y la enfermera de turno entró corriendo, seguida por un médico. ¿Cómo entraron aquí?, preguntó el doctor, mirando a Arek con severidad. Nosotros, fue un malentendido, murmuró Arek, intentando mantener la calma. Salgan de inmediato, ordenó la enfermera, empujándolo hacia la puerta. El señor Grant lo siguió rápidamente, sin pronunciar palabra. En la habitación, el médico revisaba los monitores con expresión concentrada y daba instrucciones claras. Dexametasona, 10 miligramos, intravenosa, indicó a la enfermera. Pronto se sentirá mejor, dijo ella mientras administraba el medicamento. La señora Bullock respiraba con dificultad, pero poco a poco su estado se estabilizó y pronto se quedó profundamente dormida. Eric y el señor Grant salieron del hospital por una puerta trasera para evitar llamar la atención. Ya en el coche, el notario se giró hacia Arek. Fue un intento fallido. ¿Qué harás ahora? Arek esbozó una sonrisa, pero sus ojos reflejaban determinación. Ahora pasamos a la siguiente etapa. Abuela no nos deja otra opción. Te recomiendo actuar con cautela, advirtió Grant, mirándolo fríamente. Arek asintió, aunque su mente estaba en otra parte. El patio de la casa de Brad estaba iluminado por la tenue luz de las farolas. Arek aparcó rápidamente el coche, cerró la puerta de golpe y se dirigió hacia la casa, intentando controlar su ira. Su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos eran un torbellino descontrolado. Apenas había regresado del hospital, donde casi lo descubren en su maniobra. Al cruzar el umbral, se dirigió directamente a la cocina, de donde provenía un leve murmullo. Sus padres, Brad y Emma, estaban sentados a la mesa. Sobre esta había una botella de whisky a medio consumir, varios vasos y un plato con aperitivos. ¿Arek?, preguntó Emma, sorprendida al oír sus pasos. ¿Dónde estabas? Sin responder, irrumpió en la cocina, se tomó la cabeza con las manos y exclamó. Papá, la abuela sabe que intenté envenenarla. Brad, que giraba lentamente un vaso de whisky entre las manos, se quedó inmóvil y luego colocó el vaso sobre la mesa con visible molestia. ¿Qué?, exclamó Emma, pálida de inmediato. ¿Qué acabas de decir? No es lo que piensan, comenzó Arek, caminando de un lado a otro por la cocina, evitando la mirada de su madre. No fue intencional. ¿No intencional? Ama elevó la voz, poniéndose de pie. ¿Intentaste matar a tu abuela? No. Gritó Arek, retrocediendo un paso. Solo quería que perdiera el control. ¿Para qué? ¿Para qué?, gruñó Brad, levantándose también. Sus ojos, fríos como el hielo, mostraban un destello de furia. Explícame por qué lo hiciste. Arek titubeó, buscando las palabras adecuadas. Pensé que si ella se volvía, digamos, más débil, podríamos convencerla de cambiar el testamento a nuestro favor. ¿Eres un idiota?, bramó Brad, apretando los puños. Su voz resonó por toda la cocina. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Papá, intentó decir Arek, pero Emma lo interrumpió. ¿Eso te parece una decisión madura? Su voz temblaba. ¿Pensaste siquiera en que podrías matarla? Ella nos odia de todas formas, gritó Arek. Nunca nos dejará nada. Eso no es una excusa, cortó Emma. No tenías derecho a decidir por todos nosotros. Brad se sirvió un vaso lleno de whisky y lo bebió de un trago antes de sentarse de nuevo a la mesa. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la superficie, y dirigió a su hijo una mirada larga y cargada. Escúchame bien,
dijo lentamente, esforzándose por mantener la calma. No vuelvas a meterte en este asunto. ¿Me entendiste? Pero, papá. ¿Me entendiste? Brad golpeó la mesa con el puño, haciendo que la botella de whisky casi volcara. Eric dio un respingo, pero asintió. Entendido, susurró. Emma, aún de pie, se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, Brad, bajó las manos y miró a su esposo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si la señora Bullock se lo cuenta a alguien. No lo hará, la interrumpió bruscamente Brad. Es demasiado orgullosa como para sacar los trapos sucios de la familia. Pero debemos tener cuidado. Emma sintió, aunque su rostro seguía tenso. Se acercó a su hijo y le puso las manos sobre los hombros. Arek, tienes que entender que estas cosas pueden destruir a toda nuestra familia. Esto no es un juego. Lo entiendo, mamá, murmuró él, evitando mirarla. Brad volvió a llenar su vaso, pero esta vez bebió lentamente, reflexionando. Mañana iré a ver a mi madre, dijo, mirando al vacío. Intentaré calmar las cosas. ¿Crees que te recibirá? Preguntó Emma con cautela. No lo sé, respondió él. Pero no tenemos otra opción. Arek salió lentamente de la cocina, dejando a sus padres solos. Al llegar a su habitación, se dejó caer en la cama. Una única idea resonaba en su cabeza: estuve tan cerca. En la cocina, Brad y Emma continuaron conversando. ¿Estás seguro de que podrás convencerla?, preguntó Emma, ofreciéndole un vaso limpio a su esposo. No, admitió Brad con sinceridad mientras se servía otro whisky. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si descubre que sabíamos, empezó Emma, pero su voz tembló. No lo sabrá, la interrumpió Brad con firmeza. Lo principal es que ese idiota no vuelva a meter la pata. Eres demasiado duro con él, suspiró Emma, sentándose a su lado. ¿Duro? Brad esbozó una sonrisa sarcástica. ¿Entiendes que estuvo a punto de arruinarnos a todos? Emma permaneció en silencio. Brad observó el vaso en su mano, reflexionando sobre cómo todo había perdido el control. Mañana todo cambiará, dijo finalmente, con un tono frío. De algo estoy seguro, no permitiré que destruya a nuestra familia. En la habitación cayó un pesado silencio. Emma miró a su esposo con preocupación en los ojos. Espero que sepas lo que haces, Brad, dijo en voz baja. Él no respondió, solo asintió y volvió a tomar la botella. A través del vidrio empañado del auto, Brad observaba el gris edificio del hospital. Una sensación de opresión en el pecho crecía con cada momento. Sabía que esa reunión no sería fácil. La última vez que él y su madre hablaron fue hace meses, y esa conversación terminó con fuertes reproches y una puerta cerrándose de golpe. Apagó el motor, cerró los ojos un instante, respiró hondo y luego salió del coche. Caminaba rápidamente por el estacionamiento, aunque cada uno de sus movimientos reflejaba nerviosismo. Brad quería arreglar las cosas, o al menos intentarlo. Dentro del hospital, el ambiente era ruidoso. Las enfermeras iban de un lado a otro, los pacientes esperaban sentados en los bancos y algunos visitantes discutían en voz baja con los recepcionistas. Brad se acercó con seguridad al mostrador de información. Estoy aquí para ver a la señora Bullock, dijo brevemente. La enfermera levantó la vista y frunció el ceño. ¿Y usted quién es? Soy su hijo. Brad Bullock. Ella está descansando después de un día complicado. No debe alterarse, respondió la enfermera con voz estricta y casi reprobatoria. No me tomaré mucho tiempo, aseguró él. Solo quiero comprobar que está bien. La enfermera negó con la cabeza, pero tras unos segundos de duda, señaló el ascensor. Tercer piso, habitación 312. Brad le dio las gracias y se dirigió al ascensor. Mientras la cabina subía, sentía como sus palmas comenzaban a sudar.
frente a la puerta de la habitación, se detuvo un momento para reunir sus pensamientos. Finalmente, empujó la puerta y entró. La señora Bullock yacía en la cama. Su rostro delgado estaba pálido y unas profundas sombras rodeaban sus ojos. Sin embargo, a pesar de todo, en su mirada persistía esa firmeza que siempre había asustado y fascinado a Brad al mismo tiempo. ¿Para qué viniste?, preguntó con frialdad, sin siquiera saludarlo. Brad se quedó inmóvil por un instante, pero rápidamente recobró la compostura. «Quería hablar contigo, mamá», dijo, acercándose a la cama. Ella entrecerró los ojos, y sus labios se apretaron en una fina línea. «¿Hablar? ¿Después de todo lo que ha pasado?» «Sé que estás enfadada», comenzó él, intentando mantener la voz tranquila. «Y tienes todo el derecho a estarlo». «Tengo derecho a muchas cosas», Brad, lo interrumpió ella bruscamente. «Pero lo que menos quiero ahora es verte aquí». Él se sentó en la silla junto a la cama, esforzándose por sostener su mirada. «Mamá, vine para explicarte». «¿Explicar qué?», bufó ella. ¿Que tu hijo es un miserable que intentó envenenarme?» Brad bajó la cabeza. «Cometió una estupidez», dijo en voz baja. «Pero no tenía intención de...» «¿De verdad?». Su voz se elevó, pero enseguida comenzó a toser, intentando controlar el ataque de ira. Brad extendió la mano hacia el botón para llamar a la enfermera, pero la señora Bullock hizo un gesto con la mano para detenerlo. «No es necesario», dijo, recuperando el aliento. «Estoy bien». «Mamá, no vine a justificar a Eric», dijo Brad, con un tono más firme. «Vine para pedirte perdón». Ella lo miró con evidente desconfianza. «¿Perdón?», repitió. ¿De verdad crees que voy a creer en tu arrepentimiento? «No se trata de que lo creas», respondió él, mirándola directamente a los ojos. «Se trata de que realmente lo siento». Qué gracioso, su risa era seca y amarga. ¿Lamentas que tu familia no haya logrado terminar el trabajo? Brad se estremeció ante esas palabras, pero continuó. «Sé que nos ves como enemigos. Pero no es así». «¿No estás segura?», lo interrumpió ella. «Entonces, ¿por qué estoy aquí y no disfrutando de la tranquilidad en mi propia casa?». «Porque cometimos errores», admitió él. La señora Bullock guardó silencio, su rostro permanecía impenetrable. Brad sintió como el silencio llenaba la habitación, pesando sobre él. «Quiero arreglarlo todo», dijo. «Dame una oportunidad». «¿De verdad crees que se puede arreglar lo que ya está hecho?», respondió ella, con una ligera sonrisa irónica. «Puedo intentarlo», respondió él. Ella desvió la mirada, sus ojos se perdieron en el blanco del techo. «Brad, siempre fuiste un cobarde», dijo finalmente. «Incluso ahora, no vienes aquí por mí, sino por ti mismo». Él permaneció en silencio, sabiendo que sería inútil discutir. «Vete, Brad», dijo ella con cansancio. «Estoy demasiado vieja para estos juegos familiares». Brad se levantó, sintiendo como su corazón se contraía de dolor. «Si cambias de opinión», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No cambiaré de opinión». Él asintió, retrocediendo hacia la puerta. «Cuídate, mamá», dijo en voz baja antes de salir de la habitación. En el pasillo, se detuvo y se apoyó contra la pared. La mezcla de ira, decepción e impotencia lo hizo sentirse completamente inútil. «¿Señor Bullock?», escuchó una voz. Al levantar la vista, vio a una enfermera que lo miraba con una ligera sonrisa. «¿Está bien?». «Sí», mintió él, tratando de recomponerse. «Solo estoy un poco cansado». Ella asintió y se marchó, dejándolo solo. Brad se pasó una mano por el rostro y se dirigió al ascensor, sintiendo como el dolor aumentaba con cada paso. La casa de la señora Bullock se alzaba imponente, símbolo de su carácter inquebrantable.
El exuberante jardín que la rodeaba, con arbustos perfectamente recortados y estatuas elegantes, parecía una fortaleza inexpugnable para cualquiera que no tuviera intenciones sinceras. En el umbral apareció la señora Bullock, apoyándose en el brazo del señor Hatfield. A pesar de sus recientes problemas de salud, sus ojos brillaban con la misma determinación de siempre y sus labios dibujaban una sonrisa sarcástica. «Bueno, queridos míos», dijo al entrar en la casa. «Estoy en casa». El señor Hatfield la ayudó a llegar al salón y la acomodó en el sofá. Mónica, Brad y Edward no esperaban verla allí. Estaban sentados tensos, como si fueran estudiantes a punto de ser reprendidos por el director. «Ya lo decía yo, los depredadores siempre vienen», se burló la señora Bullock mientras se acomodaba. «¿Y qué están discutiendo en mi casa?». Mónica fue la primera en romper el incómodo silencio que cayó sobre la habitación. «Mamá, estamos tan felices de verte», dijo acercándose rápidamente y sentándose a su lado. Su voz era suave, pero en sus ojos se reflejaba nerviosismo. La anciana solo esbozó una sonrisa sarcástica. «Tan felices que ni siquiera me visitaron en el hospital», levantó las manos, su voz era a la vez afilada y burlona. En la sala reinó un silencio incómodo. Brad miraba al suelo, Edward estaba rígido y Mónica tragó saliva con nerviosismo, su rostro ligeramente enrojecido. «Nosotros», comenzó Mónica, pero Brad la interrumpió. «Mamá, sabes que hemos estado ocupados», dijo rápidamente, levantando la mirada. «¿Ocupados?», repitió la señora Bullock con exagerada sorpresa. «¿En qué? Dime, ¿qué podría ser más importante que tu madre en una cama de hospital?». Finalmente, Edward decidió hablar. «Mamá, no hagamos un escándalo. Lo importante es que ahora estás en casa y a salvo». «No estoy tan segura», rió ella con sarcasmo. «¿Cómo puedo estar segura en mi propia casa, llena de tiburones? ¿Creen que no sé por qué están aquí?». El señor Hatfield, que permanecía en una esquina de la sala, esbozó una sonrisa y se inclinó hacia la señora Bullock. «Señora, creo que es mejor que me retire. No quiero interrumpir su conversación familiar», dijo, tomando su mano y rozándola con los labios. «Hasta luego, Hugh», respondió ella con una leve inclinación de cabeza. Cuando él salió, el silencio volvió a instalarse en la sala. «Bueno, ¿y bien?», lo rompió la señora Bullock, recorriendo con la mirada a cada uno de sus hijos. «¿Quién empezará?». Mónica intentó sonreír, pero el resultado fue forzado. «Solo queríamos asegurarnos de que estás bien», dijo. «Claro, claro», bufó la anciana. «Especialmente después de que casi muero». Brad suspiró y, alzando la vista, decidió cambiar de táctica. «Mamá, sabes que te queremos. Nos preocupamos por ti, pero no queríamos agobiarte». «¿Amarme?», se burló ella. ¿El amor se mide con silencio? ¿O quizá con el deseo de deshacerse de mí? Esas palabras dejaron a todos paralizados. Brad estuvo a punto de levantarse de la silla, pero se contuvo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, tratando de ocultar sus emociones. «Tú sabes perfectamente a qué me refiero», respondió ella, con un tono glacial. Mónica se giró hacia Brad y susurró furiosa. «Esto es por tu culpa». «¿Por mi culpa?», exclamó Brad, levantando las manos. «Tú fuiste la primera en sugerirlo». «Cállense los dos», los interrumpió bruscamente la señora Bullock. Se levantó del sofá, a pesar del evidente esfuerzo que eso le suponía. ¿Creen que no sé que cada uno de ustedes vendería su alma por mi herencia?». Su voz temblaba de ira. ¿Creen que no entiendo nada? Edward, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente se levantó. «Mamá, nadie quiere hacerte daño», dijo con firmeza. «Solo queremos que sepas que puedes contar con nosotros». «¿Quieres que crea en este repentino interés por mí?», rió con amargura. Edward negó con la cabeza.
Podemos seguir discutiendo, pero eso no cambiará nada. Tienes razón, no cambiará nada, dijo ella, volviendo a sentarse en el sofá. Por eso ya lo he decidido todo. ¿Qué has decidido?, preguntó Mónica, su voz estaba llena de preocupación. Si se trata del testamento, comenzó, su tono era bajo y distante, como si hablara con desconocidos. No he incluido a ninguno de ustedes. Ni tampoco a sus hijos. La declaración de su madre los dejó conmocionados. Brad se quedó inmóvil, su mirada vacía, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Por qué? Su voz era insegura, como si no entendiera lo que estaba pasando. Mónica, aunque con dificultad, logró controlarse. Su rostro reflejaba dolor y confusión. ¿A quién incluiste entonces?, preguntó con un tono lleno de preguntas y temor. La señora Bullock los miró uno por uno, sus ojos fríos y evaluadores. Eso no importa, respondió con un toque de desprecio. Pero ustedes me han demostrado que no son dignos de recibir lo que he conseguido con tanto esfuerzo. El silencio volvió a llenar la habitación, aumentando la tensión. Mónica apretó los puños mientras Brad se inclinaba hacia adelante, su rostro deformado por la ira. ¿Qué clase de madre eres?, exclamó Mónica, sus ojos llenos de lágrimas. Toda la vida nos has reprochado no vivir como querías. Teníamos que casarnos por negocios, tener hijos para que continuaran con el legado familiar. ¿Y ahora? ¿Te has vuelto loca? La señora Bullock la miró con tal intensidad que Mónica sintió que podía ver a través de ella. Era la mirada de una anciana que podía atravesar cualquier máscara. Ahora sé lo que haremos, dijo Edward con desprecio, su voz era tranquila, pero contenía una inquietante determinación. Miró a sus hermanos, quienes asintieron en silencio. Llevaremos a mamá al bosque y allí tendrá tiempo para reflexionar sobre su comportamiento. Cuando la recojamos, firmará todo como queremos. Su voz tenía tal tono de malicia que sus palabras resonaron en las cabezas de todos. ¿Estás loco?, dijo Brad, pero Edward ya no lo escuchaba. Salió al exterior para buscar las cuerdas en el coche. Mónica lanzó una mirada a su madre, a su rostro cansado y endurecido, y por unos momentos dejó de verla como su madre. En su lugar, veía a una anciana que podía ser utilizada. Pero esos pensamientos fueron fugaces. «Edward, ¿hablas en serio?», murmuraba Mónica, buscando una excusa para justificar lo que estaba ocurriendo. Edward regresó con las cuerdas, y los hijos, sin decir palabra, comenzaron a atar a su madre. La llevaron al bosque para amarrarla a un árbol. Era un momento horrible y absurdo. La anciana que alguna vez fue dominante y estricta ahora estaba indefensa, atada a un árbol como si fuera una criatura insignificante. En un momento, Mónica dio un paso adelante, pero su mano se detuvo en el aire. No podía creer que sus propias manos pudieran hacer algo así a su madre. Pero ya no importaba. La señora Bullock sintió cómo las cuerdas se apretaban alrededor de su cuerpo. Con cada movimiento de sus hijos, sus fuerzas disminuían y le costaba respirar. Cerró los ojos, intentando calmarse, pero el horror no la abandonaba. Cuando Brad, Mónica y Edward se marcharon, la anciana se sintió mal. De repente, escuchó una voz infantil. Era algo tan inesperado que al principio no comprendió lo que ocurría. «Abuela, ¿está usted bien?», preguntó una niña, su voz sonaba lejana, pero para la anciana era como un salvavidas. «Niña, llama a algún adulto». «Te lo ruego», logró decir la señora Bullock con dificultad, su cuerpo desfallecido por el cansancio y el dolor. «Voy rápido». «No se muera», gritó la niña y corrió hacia el bosque. La señora Bullock escuchó sus pasos y luego, silencio. El miedo apretaba su pecho, no sabía si llegaría la salvación, pero esperaba que la niña pudiera encontrar a alguien. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Parecía que había estado atada a ese árbol por una eternidad.
Sin embargo, al cabo de unos minutos, volvió a oír voces. ¿Está usted bien? Una mujer, acompañada de su esposo y su hija, se acercó a la anciana y se inclinó hacia ella. En su voz había una preocupación genuina. La señora Bullock intentó decir algo, pero su garganta estaba seca. Solo pudo mover la cabeza débilmente para mostrar su estado. La mujer y el hombre comenzaron a desatar las cuerdas con cuidado. Era un proceso dolorosamente lento, y la anciana sentía cómo su cuerpo se debilitaba con cada minuto. Cuando por fin la liberaron, la mujer llamó a la policía mientras el hombre fue a buscar agua. La anciana permaneció inmóvil, incapaz de moverse, mientras la mujer volvía a inclinarse hacia ella. ¿Está bien? ¿Me escucha?, preguntó con preocupación en su voz. La señora Bullock no pudo responder. Solo lágrimas rodaban por sus mejillas. En sus ojos había tanto dolor y miedo que la mujer comprendió que el rescate había llegado demasiado tarde. La policía y una ambulancia llegaron pocos minutos después. Un médico ayudó a la anciana a recuperar el aliento, midiendo su presión y preguntándole su nombre. ¿Recuerda cómo se llama?, preguntó con un tono profesional pero tranquilo. La señora Bullock negó con un movimiento de cabeza. Su cuerpo temblaba de frío y debilidad. Las lágrimas seguían cayendo de sus ojos, pero ya no podía hablar. Pronto la llevaron al hospital. La anciana no podía entender del todo lo que había ocurrido. Al día siguiente, cuando Mónica, Edward y Brad regresaron al bosque, ya era demasiado tarde. Se quedaron en el borde del camino, observando el lugar vacío donde la noche anterior habían dejado a su madre. La niebla espesa que cubría el suelo daba al lugar una atmósfera extraña y mística. El cielo estaba cubierto de nubes, y el aire se sentía pesado, como si el propio bosque supiera lo que había pasado y guardara silencio, observándolos. ¿Dónde está?, preguntó Mónica, su voz llena de desesperación y rabia a la vez. Sus ojos recorrían el bosque, buscando cualquier rastro que pudiera devolverle algo de certeza, pero solo veía árboles oscuros y hierba espesa. La opresión del aire era tan insoportable que deseaba girarse y marcharse. «Es tu culpa», gritó Brad sin contenerse. Agarró a Edward por el hombro y lo empujó, como si quisiera descargar toda la rabia acumulada. «Tú insististe en dejarla aquí. No quisiste escuchar». Edward, como siempre, permanecía calmado, pero sus ojos delataban una lucha interna. Bajó la cabeza, sin saber qué responder. No había ira en su rostro, solo una muda desesperación. Ella no pudo irse, dijo, pero sus palabras sonaban cada vez menos convincentes. Tal vez regresó a casa. Todo estará bien. Mónica gritó, y su voz resonó en el bosque como un eco. Era un grito de dolor, frustración e impotencia. ¿En serio? ¿Cuándo desapareció? ¿Tú quieres decirme que todo estará bien? ¿De verdad crees que ella encontrará el camino sola? Llamemos a la policía, sugirió Mónica. Edward volvió a negar con la cabeza. No podemos llamar a la policía, dijo, bajando la voz hasta un susurro. Si les decimos que la dejamos aquí, nos meterán en la cárcel. ¿Lo entiendes? Mónica no tuvo tiempo de responder, porque Brad agarró a Edward por la manga y lo arrastró hacia un lado. Sus ojos estaban llenos de pánico. ¿Qué propones, Edward? ¿Volver a casa como si nada? ¿Tenemos otra opción? Brad se quedó en silencio, sus labios firmemente apretados y su mirada fija en la oscura espesura del bosque. Mónica, conteniendo las lágrimas, miró a su hermano y dijo en voz baja: «La buscaremos, Edward. No podemos dejarla aquí». Edward asintió, aunque sabía que sus posibilidades de éxito eran nulas. Miró una vez más a su alrededor, como si esperara verla entre los árboles, pero no ocurrió nada. Su mente no dejaba de recordar cómo la habían abandonado. «No sé qué hacer, Mónica», susurró, agotado. «Vamos a casa».
Subieron al coche y condujeron en silencio, sabiendo que la búsqueda no tendría ningún resultado. Una semana pasó como en una niebla. El tiempo avanzaba lentamente y cada día estaba lleno de monotonía, conversaciones tranquilas, historias divertidas y cuidados. Para la familia Rich, visitar a la señora Bullock se convirtió en parte de su rutina. A pesar de su pérdida de memoria y de que con frecuencia olvidaba cosas, la anciana les parecía casi de la familia. La familia la cuidaba con dedicación, pues la habían salvado y ahora eran su ancla en este vasto océano de olvido. Cada día, Samantha y John llevaban comida, medicamentos y trataban de apoyarla lo mejor que podían. Victoria, su hija, no se quedaba atrás, siempre con una sonrisa, traía flores frescas a la anciana y a veces pintaba cuadros para alegrarla. La señora Bullock, aunque no recordaba exactamente quiénes eran, veía en ellos su apoyo, su esperanza. Un día, cuando el sol brillaba intensamente y el aire estaba lleno de frescura, los recuerdos regresaron a la señora Bullock. No fue algo dramático ni un destello repentino. Fue algo gradual. Se despertó por la mañana y las imágenes de su pasado comenzaron a formarse con claridad en su mente. Recordó no solo a la familia que la había rescatado, sino también todo lo que sucedió antes de que terminara en el bosque. Llamó a un viejo conocido, Hugh Hatfield, y le pidió que redactara nuevamente su testamento. Cuando la familia Rich llegó a su habitación, como de costumbre, ella ya estaba lista. John, Samantha, su voz era suave pero firme. La anciana estaba sentada en un sillón, con unos papeles frente a ella que ya había leído 2 veces. Quiero que sepan, no me abandonaron cuando más los necesitaba. Les estoy agradecida. Samantha, que estaba limpiando la habitación cerca de la ventana, se giró, su rostro mostrando una cautelosa alegría. No tiene que sentirse en deuda con nosotros. Solo hicimos lo que pudimos para ayudarla. No, la interrumpió la anciana con una sonrisa. No lo veo así. Ustedes fueron mi última esperanza. Y ahora quiero agradecerles. He decidido dejarles mi herencia. Todo lo que tengo. Samantha dejó caer las manos, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Se apresuró a acercarse a la señora Bullock, como si intentara entender lo que acababa de escuchar. «¿Está bromeando, verdad?», preguntó con cautela, sin creerlo. «Nada de bromas», dijo la anciana con una sonrisa, extendiéndole los documentos. «Estos papeles ya están firmados. Les estoy dejando todo lo que tengo a ustedes, Samantha, John y Victoria». Samantha retrocedió un paso, y su mirada se llenó de preocupación. Miró a su esposo. John, que estaba a su lado, parecía igual de desconcertado. Era más reservado con sus emociones, pero sus ojos revelaban una lucha interna. «Señora Bullock, no tiene por qué hacer esto», dijo John en voz baja. «Nunca esperamos nada de usted, de verdad. Solo la cuidamos porque era lo correcto». «Pero esto no es solo cuidado, John», la anciana lo miró con gratitud. ¿Entienden? Terminé en el bosque por culpa de mis hijos. Cometieron un acto monstruoso solo para obtener mi herencia. Y yo quiero que todo lo que he ganado durante tantos años vaya a manos de personas honestas. Y ustedes lo son. La anciana fue firme. Sé que no lo esperaban, pero así lo decidí, dijo con determinación. Les dejo esto para que sepan que nunca olvidaré lo que hicieron por mí. Victoria, que estaba junto a ellos, se acercó y abrazó a la anciana por el cuello. Solo prometa que no volverá al bosque, por favor, dijo la niña con una sonrisa. Su voz era tan amable y sincera que incluso las palabras más difíciles parecían suaves y tiernas. La señora Bullock rió, su mirada se suavizó. Prometo que no lo haré, dijo, y sus ojos se llenaron de luz por un momento. ¿Dónde vivirá?, preguntó de repente John, tratando de cambiar el tema. La señora Bullock sonrió y miró al hombre con genuina alegría. Me llevará a su casa ese viejo bromista, dijo con una ligera risa.
Por fin consiguió que aceptara. Todos la miraron con asombro. ¿Hatfield? Samantha no pudo ocultar su sorpresa. ¿Va a vivir con él? La señora Bullock asintió, sus ojos brillaban de felicidad. Sí, viviremos juntos en nuestra vejez. Ha esperado mucho tiempo para que dijera sí. Y ahora lo he hecho. Estaremos juntos. John y Samantha se miraron. En sus ojos había sorpresa, pero también comprensión de que, a pesar de su edad, la anciana aún era capaz de tomar decisiones que cambiaban su vida. Nos alegramos por usted, dijo Samantha. De verdad, nos alegramos. La señora Bullock sonrió y tomó la mano de John. Gracias por todo, por no abandonarme en mi momento de necesidad. Seré feliz, donde sea que esté. Y estaremos esperándolos como invitados. El cielo estaba gris, como si presagiara cambios. En la casa de la señora Bullock, un gran y viejo caserón, reinaba un silencio inusual, interrumpido solo por el crujido del suelo bajo los pasos del señor Hatfield. La anciana se sentía segura, su postura era erguida y su rostro casi indiferente. Durante las últimas semanas, había recuperado su memoria y su determinación. Hoy era el día en que decidió que en esa casa debían vivir personas honestas y dignas. Se acercó a la puerta, mantuvo su mano en el pomo por un momento, miró al señor Hatfield y asintió. En su mirada había algo tranquilizador, parecía ser su apoyo, su sostén en este mundo lleno de decisiones difíciles. Ha llegado el momento, dijo la señora Bullock con voz firme y segura. Es hora de recuperar lo que es mío. Hatfield sonrió, aunque en sus ojos había una pizca de inquietud. Sabía que ese encuentro sería complicado. Pero ahora, con la señora Bullock, todo sería diferente. Entraron en la sala de estar. La anciana sintió cómo las paredes, que en los últimos tiempos le habían parecido ajenas, volvían a ser familiares. Durante todos esos años en la mansión, no había prestado atención a los pequeños detalles. Pero ahora, con la mente despejada, cada recuerdo parecía emerger del pasado, llenándola de determinación. Al notar un sillón familiar donde solía pasar largas veladas, la anciana se sentó y suspiró. En ese momento, la puerta se abrió y alguien entró en la casa. «¿Mamá?», exclamó Mónica, incapaz de ocultar su preocupación. «Te buscamos por todas partes. ¿Dónde estabas?» «Estábamos tan preocupados. Pensamos que te había pasado algo». La señora Bullock levantó la cabeza, su mirada era fría e implacable. Por fin, dijo con sarcasmo y desprecio en su voz. «Así que finalmente me encontraron, ¿verdad? Pues aquí estoy, viva y sana. Pero no se molesten más en preocuparse por mí». Mónica dio un paso adelante, su voz temblaba de emoción. «Mamá, no puedes hablar así. Somos tus hijos. Estábamos preocupados por ti. ¿Por qué nos ignoras?» La señora Bullock esbozó una sonrisa irónica, su rostro casi carente de emoción. ¿Ignorarlos? Si ustedes me dejaron atada a un árbol en el bosque. Mónica retrocedió ante esas palabras. Su corazón se encogió de dolor, pero no pudo ocultar la amargura. Edward y Brad permanecían en silencio, sus rostros enrojecidos por la ira y la incomprensión. «No puedes tratarnos así», exclamó Brad con una voz pesada de indignación. «Somos tus hijos. No tienes derecho a echarnos de aquí. Esta es nuestra casa». La señora Bullock se levantó del sillón y dio un paso hacia ellos. Sus ojos ardían con determinación, y sus labios temblaban ligeramente en una sonrisa rígida. «¿Casa?», dijo, burlándose. «No entiendo de qué hablas, Brad. Aquí ya no hay lugar para personas como ustedes. Ahora, aquí vivirán personas dignas. Y ustedes merecen estar en la cárcel». Mónica soltó un grito ahogado, sus manos temblaban involuntariamente. «¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loca? Somos tus hijos, no merecemos este trato».
Ustedes merecen exactamente esto, respondió la señora Bullock fríamente. Durante años hice todo por ustedes y ustedes solo me traicionaron. Ahora, esta casa pertenece a quienes me salvaron. Ellos me brindaron el cuidado que nunca recibí de ninguno de ustedes. Edward la agarró del hombro, pero la anciana lo apartó como si fuera un insecto molesto. Suéltame, Edward, dijo con brusquedad. O todos acabarán tras las rejas. Mónica y Edward la miraron, incapaces de comprender cómo esta mujer, que una vez fue su madre, ahora parecía tan ajena y despiadada. El señor Hatfield, que había permanecido al margen, se acercó y puso una mano en el hombro de la señora Bullock. Sabía que ella estaba pasando por un momento difícil, pero le resultaba doloroso ver cómo rompía sus últimos lazos familiares. Mónica, Edward, Brad, dijo con suavidad, es su decisión. Ella eligió su vida y a su gente. Mónica retrocedió, su rostro pálido. Váyanse. Ahora mismo, dijo la madre con fría insistencia. Edward apretó los dientes, luego se giró y, sin decir una palabra, salió. Brad lo siguió. Mónica se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Adiós, mamá, dijo, apenas conteniendo el llanto. Tal vez algún día entiendas que éramos tus hijos. Dio un paso atrás y se marchó tras sus hermanos, sin mirar atrás. La señora Bullock comenzó a recoger sus cosas para mudarse con el señor Hatfield.